Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel, maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. ¿Alguna vez miraste hacia atrás en tu vida y te preguntaste cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo es que el camino que tomaste te llevó exactamente al punto donde estás? ¿Cómo es que ciertas personas llegaron a tu vida en los momentos exactos en que llegaron? ¿Cómo es que las puertas que se cerraron te alejaron exactamente de lo que no te convenía? ¿Cómo es que el proceso más difícil produjo en ti algo que ninguna temporada fácil podría haber producido? ¿Alguna vez miraste hacia atrás en tu vida y te preguntaste cómo llegaste hasta aquí? No como pregunta de éxito, como pregunta honesta de alguien que pasó por cosas que no pidió, pérdidas que no esperabas, cambios que no elegiste, dolores que se instalaron sin avisar y que tardaron demasiado tiempo en irse. Y tal vez te preguntaste en alguna de esas noches difíciles si Dios estaba viendo lo que estabas viviendo, si había algún sentido detrás de todo ese caos, si algún día iba a entenderse lo que en ese momento no tenía ninguna explicación. Hoy quiero hablarte con el corazón abierto, no con frases bonitas que suenan bien pero que no tocan el fondo de lo que llevas, sino con una verdad que muchos hemos necesitado escuchar en los momentos más oscuros. Dios no se equivocó contigo. Todo lo que viviste tenía un propósito. Incluso lo que más dolió, incluso lo que todavía no entiendes, incluso lo que parecía no tener ningún sentido desde donde tú estabas mirando. Y eso cambia la experiencia de vivir el proceso, aunque no cambie las circunstancias de inmediato, aunque el dolor siga siendo real, aunque el proceso no haya terminado. La perspectiva correcta sobre lo que está ocurriendo puede sostenerte hasta que el proceso sí termine. Dios tiene una perspectiva que tú no tienes. Él ve el libro completo mientras tú ves una página. Él ve el diseño mientras tú sientes los cortes. Y esa diferencia de perspectiva lo cambia todo. Romanos 8, versículo 28 dice algo que no tiene excepciones. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no algunas, no las que tienen sentido desde tu perspectiva, todas. Eso incluye lo que estás viviendo ahora mismo, y eso incluye lo que ya viviste y que todavía carga peso en tu corazón, lo que todavía no entendiste, lo que todavía hace preguntas, lo que todavía duele aunque ya pasó. Todo eso está incluido en ese versículo. Todo está siendo usado para bien. Quédate hasta el final de este mensaje, porque lo que Dios quiere decirte hoy puede ser exactamente la palabra que tu alma estaba esperando. Y antes de que continuemos, escribe en los comentarios: Dios tiene un plan para mí, no como ejercicio mecánico, como la declaración de alguien que hoy decide creer que lo que vivió no fue en vano. Hay algo que el dolor hace con mucha eficiencia. Te encoge la perspectiva. Cuando estás en medio de algo difícil, el horizonte se reduce. Ya no ves el pasado con gratitud. No puedes ver el futuro con esperanza. Solo ves el presente que duele. Y desde ese presente reducido, la mente empieza a sacar conclusiones que no son correctas. Que esto no tiene salida. Que Dios no está escuchando. Que algo hiciste mal para merecer esto. Que los demás avanzan mientras tú te quedas atrás. Pero ahí es donde entra una verdad que necesitas grabar hondo. Tú estás viendo una página. Dios está viendo el libro completo. Tú estás viendo el capítulo que duele. Dios ya leyó el final. Y desde el final ya sabe que lo que estás viviendo ahora es parte de algo más grande. No es un error. No es un descuido. No es que se le escapó de las manos. Todo está dentro de un diseño que tú todavía no puedes ver completamente. Y eso no significa que el diseño no existe. Significa que todavía estás dentro del proceso. Y estar dentro del proceso activo de Dios no es un lugar de abandono. Es el lugar más fértil que existe para el crecimiento real.
Desde adentro de una catedral en construcción, solo ves andamios, polvo y el ruido de la obra. Solo desde afuera, cuando está terminada, se ve la arquitectura completa. Dios ya ve la catedral terminada. Tú estás dentro de la construcción. Pero el arquitecto no se equivocó en el diseño. Significa que todavía estás dentro del proceso. Cuando algo está en fabricación, no se ve igual que cuando está terminado. Dios todavía está trabajando en tu historia, y lo que entregará cuando esté completo va a revelar que cada parte del proceso tenía sentido. Cuando Gedeón fue llamado por Dios, estaba escondido, trillando trigo en un lagar para que sus enemigos no lo vieran. El miedo era su ambiente, la derrota era el panorama de todo su pueblo. Humanamente no había razón para el optimismo. El panorama era derrota, el ambiente era miedo, las circunstancias decían que no había salida. Y en ese momento exacto, en el momento donde todo decía que no había salida, el ángel del Señor llegó y dijo algo que sonaba completamente fuera de contexto dado lo que estaba ocurriendo. Jueces 6, versículo 12. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Dicho al hombre escondido de sus enemigos, al que se sentía el más pequeño de su familia en la tribu más pequeña de Israel. Dios no veía lo que Gedeón veía cuando se miraba. Dios veía al guerrero que todavía no se había levantado. Y eso es exactamente lo que Dios ve cuando te mira a ti en este momento. No la versión de ti que está confundida por el proceso, la versión que saldrá de él, la que el proceso está formando, la que todavía no es completamente visible pero que Dios ya conoce porque la diseñó. Cambiar la pregunta lo cambia todo. Mientras te preguntas por qué, estás mirando hacia atrás buscando causas. Cuando empiezas a preguntar para qué, empiezas a mirar hacia adelante buscando propósito. No son la misma pregunta. Una produce angustia, la otra produce esperanza. Y Dios hoy te invita a hacer ese cambio, no de positivismo forzado que ignora el dolor, no de resignación que dice que ya no importa, de perspectiva real, de mirar la misma situación con los ojos de quien confía en el que diseñó el proceso. No desde el miedo de quien no sabe qué pasará, sino desde la certeza de quien sabe quién sostiene lo que pase. Porque si Dios permite algo en tu vida, la pregunta no es ¿por qué me pasó esto? La pregunta es ¿para qué me está preparando esto? Deja de buscar el error en el pasado y empieza a buscar el propósito hacia adelante. No porque el pasado no importe, sino porque el propósito hacia adelante transforma el significado del pasado. Cuando ves para qué fue, entiendes por qué ocurrió. Y ese entendimiento no siempre llega antes de avanzar. A veces llega en el camino. A veces solo llega cuando miras hacia atrás. Pero siempre llega para los que no se detienen antes de tiempo. A veces llega después de haber dado el siguiente paso con fe. Porque el mismo Dios que llamó a Gedeón varón valiente mientras estaba escondido, te llama a ti por lo que serás, no por lo que has sido. Hay algo que el sufrimiento puede producir que ninguna temporada de comodidad puede producir: profundidad. Las personas más profundas que conoces tienen algo en común. Pasaron por cosas difíciles, no porque el dolor sea bueno en sí mismo. Nadie sano desea el sufrimiento, sino porque el dolor bien procesado, entregado a Dios, transforma desde adentro de una manera que nada más puede. El fuego que derrite el oro no lo destruye, lo purifica. Y lo que sale del fuego no es menos oro, es oro más puro. Hubo una mujer en la Biblia que vivió eso de una manera que es difícil olvidar. Esther era judía en un reino extranjero, huérfana criada por su primo Mardoqueo, sin posición propia, sin plan visible, sin razón aparente para pensar que su historia importaría más allá de ella misma. Y entonces ocurrió algo inesperado. Fue llevada al palacio del rey, y después de un proceso que no fue fácil, se convirtió en reina. Pero incluso como reina, su historia tenía una sombra. Nadie en el palacio sabía que era judía, y cuando el decreto de exterminio de todo su pueblo fue firmado, Mardoqueo fue a decirle que tenía que actuar, que tenía que presentarse ante el rey sin ser llamada, lo cual en ese contexto podía costarle la vida. Y en ese momento de presión extrema, Mardoqueo le dijo algo que es una de las frases más poderosas del Antiguo Testamento. Esther 4, versículo 14. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?
Y quién sabe si para esta hora llegaste aquí, todo lo que parecía casualidad. El ser huérfana, el vivir en tierra extranjera, el haber llegado al palacio sin pedirlo, el haberse convertido en reina sin buscarlo. Todo eso no era accidente, era preparación. Dios estaba alineando una historia que desde afuera parecía desorden, pero que por dentro tenía una precisión que solo Dios puede diseñar. Y en ese momento de presión máxima, Esther hizo algo que define lo que significa confiar cuando confiar cuesta. Ayunó 3 días. Pidió que su pueblo ayunara. No actuó desde el impulso de la emergencia. Actuó desde la preparación espiritual. Y después de 3 días, dijo algo que se ha convertido en una de las frases más citadas de todo el Antiguo Testamento. Y Esther respondió con una valentía que no nació de sus circunstancias sino de su fe. Si perezco, que perezca. Fue al rey, el pueblo fue salvado, y una historia que parecía sobre una huérfana en tierra ajena resultó ser sobre la providencia de un Dios que nunca improvisa. ¿Qué hay en tu historia que parecía casualidad? ¿Qué conexión? ¿Qué lugar? ¿Qué proceso parecía aleatorio pero puede haber sido posicionamiento divino? Estar donde estás no fue accidente. Lo que viviste no fue accidente. A quienes conociste no fue accidente. Las conversaciones que cambiaron algo en ti no fueron casuales. El libro que llegó a tus manos en el momento exacto no fue coincidencia. La persona que dijo exactamente lo que necesitabas escuchar cuando más lo necesitabas no apareció por azar. Los momentos que marcaron tu vida no fueron aleatorios. Dios orquesta con una precisión que solo se aprecia desde la perspectiva correcta. Y esa perspectiva muchas veces llega cuando miras hacia atrás desde el otro lado del proceso. Porque Dios te preparó para momentos que todavía no han llegado. Lo que estás viviendo ahora puede ser exactamente la formación que necesitas para el momento que viene. No te quedes tan enfocado en lo que el presente duele que pierdas de vista lo que el presente está construyendo. Esther no pudo ver desde su orfandad que llegaría al palacio. No pudo ver desde el palacio que se convertiría en reina. No pudo ver desde ser reina que salvaría a su pueblo. Solo podía ver el siguiente paso. Y cada siguiente paso la acercó al momento para el que toda su historia la había preparado. Y lo que parece el inicio de tu historia, lo que parece que todavía no llegaste a ningún lugar importante, puede ser exactamente el proceso que te está llevando al momento para el que fuiste posicionado. Si este mensaje está llegando a algo que llevas por dentro, escribe en los comentarios: Dios me posicionó para este momento. Escríbelo como Esther, que entendió que toda su historia la había traído a esa hora. Como alguien que hoy decide dejar de ver su historia como accidente y empezar a verla como diseño divino. Y comparte este video, porque hay alguien que conoces que hoy también necesita saber que su historia no es accidente. Ahora revisaremos qué hay detrás de esta verdad. Cuando Dios cierra puertas, también está cuidando de ti. Hay algo que se siente como fracaso que en realidad es protección. Y hay algo que se siente como rechazo que en realidad es redirección. Cuando una puerta se cierra sin explicación, cuando una oportunidad que parecía segura no se concreta, cuando algo en lo que habías invertido tiempo, energía y esperanza no funciona, el primer instinto es buscar el error propio. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no alcancé? ¿Qué me falta? Pero no siempre la puerta cerrada habla de lo que te falta. A veces habla de lo que Dios sabe que hay del otro lado. Nehemías quería reconstruir los muros de Jerusalén. Era una misión clara, definida con propósito espiritual evidente. No había ambigüedad sobre si era la voluntad de Dios, y sin embargo desde el principio hubo oposición, lo cual prueba algo importante, que la oposición no es señal de que te equivocaste de camino, a veces es señal de que vas exactamente en la dirección correcta. Sanbalat y Tobías intentaron detenerlo con burlas, con amenazas, con intrigas políticas. Intentaron distraerlo con reuniones falsas. Intentaron que abandonara el trabajo en la muralla para tratar con ellos. Y Nehemías respondió con una frase que revela cómo debe reaccionarse ante los obstáculos. Nehemías 6, versículo 3. Yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la dejase y fuese a vosotros. Estoy haciendo algo importante. No puedo detenerme, no por arrogancia, no por falta de humildad, no porque no escuchara a otros, por claridad del propósito.
Cuando Dios te muestra para qué estás, eso define qué puedes y qué no puedes dejar de hacer. Porque cuando sabes para qué estás, no puedes dejar de hacerlo por cualquier distracción que llegue. Nehemías sabía que los obstáculos no eran señal de que estaba en el camino equivocado. A veces son señal de que estás en el camino correcto. Porque si lo que haces no importara, nadie se molestaría en detenerte. La oposición dice que algo vale la pena, que algo real está siendo construido, que el enemigo siente la amenaza de lo que está siendo levantado. Y Nehemías completó los muros de Jerusalén en 52 días. 52 días para una obra que todos decían que era imposible. Nehemías 12, versículo 43 dice que ese día hubo gran alegría en Jerusalén, y que la alegría fue escuchada desde lejos. Lo que el enemigo intentó detener se convirtió en motivo de celebración que llegó a los oídos de todos. Y cuando Dios cierra una puerta, no siempre la cierra con explicación. A veces la cierra y punto. Y tú tienes que decidir si confías en el carácter de quien la cerró. Apocalipsis 3, versículo 7 habla de aquel que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Eso significa que cuando Dios actúa en una dirección, nadie puede revertirlo. Y si Él cerró algo, fue con conocimiento de lo que estaba del otro lado, de los daños que habrían venido si esa puerta hubiera permanecido abierta, de las desviaciones de propósito que habrían ocurrido si ese camino hubiera continuado. Fue con amor por lo que vendrá después de ese cierre. La puerta que no se abrió puede haberte protegido de algo que nunca sabrás. El camino que se bloqueó puede haberte alejado de un lugar que parecía destino pero que no lo era. Y a veces solo desde el otro lado, con la perspectiva que da el tiempo, se entiende por qué Dios dijo por ahí no. Confía también en los cierres. Agradece también los no de Dios. Porque un no de Dios en el momento correcto puede ser la mayor protección que recibiste, aunque en el momento no lo pareciera. Y Dios cuida de ti tanto en lo que permite como en lo que no permite. Hay una experiencia que muchos creyentes tienen, pero que pocos se atreven a describir con honestidad. El momento donde oras y no parece llegar respuesta. Donde buscas a Dios con genuinidad y el cielo parece quieto. Donde haces todo lo que sabes que es correcto, y sin embargo no hay señal clara de que algo se mueve. Ese silencio puede sentirse más pesado que el problema mismo, porque al menos cuando el problema hace ruido sabes que está ahí. Pero cuando el cielo parece callado, la mente empieza a susurrar cosas que no debería susurrar. Juan el Bautista sabía de ese silencio. Era el que había preparado el camino para Jesús, el que había señalado al Cordero de Dios ante las multitudes, el que había bautizado a Jesús en el Jordán y escuchado la voz del Padre desde el cielo. Nadie tenía más razones para tener certeza espiritual que él. Y sin embargo, en la oscuridad de la cárcel de Herodes, le mandó a preguntar a Jesús algo que revela con honestidad lo que el silencio y el encierro pueden hacer con la fe. Mateo 11, versículo 3. ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? ¿Eres tú? El que te señaló ante todos ahora pregunta desde la oscuridad si no se equivocó. No porque fuera incrédulo, porque era humano. Porque el encierro, el silencio, la espera sin respuesta visible, hacen preguntas que en los momentos luminosos nunca surgen. Y Juan, desde la oscuridad de esa celda, tenía que tomar una decisión. La misma que todos tomamos cuando el silencio se extiende demasiado. Confiar de todas formas, o dejar que la duda se convierta en amargura. Y lo que hizo no fue callar la pregunta. La mandó, se la presentó a Jesús con honestidad, sin disfrazar la duda con vocabulario espiritual. Solo la pregunta real. ¿Eres tú o esperamos a otro? Y la respuesta de Jesús fue significativa. No lo reprendió. No le dijo que no debería dudar. Le mandó evidencia. Le mandó decir lo que estaba ocurriendo. Los ciegos ven. Los cojos andan, los leprosos son limpios. Y añadió una frase que habla directamente al corazón que espera en el silencio. Mateo 11, versículo 6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no tropieza cuando no entiende, el que sigue confiando aunque el silencio pese, el que no deja que la oscuridad de la celda defina lo que cree sobre la luz de Dios. Juan el Bautista siguió siendo Juan el Bautista, aunque estuviera en la cárcel. Su fe sobrevivió la duda, y eso es lo que Jesús llamó bienaventurado.
El silencio de Dios no es vacío, está lleno de trabajo invisible. Cuando no ves movimiento, no significa que no hay movimiento, como la semilla que germina bajo la tierra sin que nada sea visible desde afuera, como el amanecer que se prepara antes de que el sol sea visible en el horizonte. La oscuridad más profunda ocurre justo antes del amanecer, no porque el sol se esté yendo, sino porque está a punto de aparecer. El proceso ocurre antes de la manifestación, siempre, sin excepción. No hay testimonio poderoso que no haya pasado por un proceso. No hay historia que impacte que no haya tenido capítulos que dolieron. La manifestación es el resultado del proceso, no su sustituto. Dios trabaja antes de que el resultado sea visible, y el silencio que sientes no es ausencia. Es la dimensión donde ocurre el trabajo que tus ojos todavía no pueden registrar. Confía también en el silencio, porque el Dios que habló al principio sigue siendo el mismo, aunque hoy no escuches su voz con la misma claridad. Hay pérdidas que duelen de una manera particular, que tienen un peso diferente a los dolores ordinarios, que se instalan en un rincón del corazón que otras cosas no llegan a tocar. No las pérdidas que entendemos, las que no tienen explicación visible, las que ocurren en momentos donde creías estar en el camino correcto, las que llegan cuando menos las esperas y cuando más las necesitabas evitar. Y esa clase de pérdida tiene la capacidad de hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre Dios y sobre su cuidado. Pero hay algo que el dolor de la pérdida puede ocultarte si no prestas atención. Que a veces lo que se fue era lo que ocupaba el espacio que lo que viene necesita. Ezequiel tuvo una visión que es una de las imágenes más poderosas de toda la Biblia para hablar de esto. Un valle lleno de huesos secos, muertos, sin vida, sin posibilidad visible de que algo cambiara. Y Dios le preguntó algo que desde la perspectiva humana parecía casi una broma. Ezequiel 37, versículo 3. ¿Vivirán estos huesos? Ezequiel respondió con honestidad: Señor Jehová, tú lo sabes. No sé, no lo entiendo. Solo sé que si hay posibilidad, viene de ti. Y Dios le dijo que profetizara sobre esos huesos, que hablara sobre lo que parecía muerto. Y cuando Ezequiel habló, los huesos comenzaron a moverse, a unirse, a cubrirse de tendones y carne, y finalmente el Espíritu entró en ellos y vivieron. Un ejército grande en extremo de lo que era un campo de muerte. Eso es lo que Dios hace con las pérdidas que se entregan en sus manos. Lo que parecía muerte se convierte en el material de la restauración. Lo que parecía el final se convierte en el punto de partida de algo que nadie hubiera podido anticipar. Lo que perdiste no tiene que ser el final de la historia. Puede ser el espacio que Dios necesitaba para que algo nuevo tome forma. Los huesos secos necesitaron primero estar en el valle para poder ser reunidos. El desorden aparente fue el contexto donde el orden de Dios se manifestó. Y nadie que vio ese valle antes de que Ezequiel profetizara podría haber predicho lo que ocurriría después. Eso es exactamente lo que Dios puede hacer con los valles de tu historia. Los valles que parecen solo secos y sin vida. Los que desde adentro no tienen ninguna señal de que algo puede cambiar. Dios puede convertirlos en los campos donde su mayor obra se manifiesta. Y lo mismo puede ocurrir con lo que llevas en el corazón hoy. El valle que pareces solo tú en este momento puede ser el escenario del mayor movimiento de Dios en tu historia. Lo que más te desconcierta puede ser exactamente el lugar donde Dios va a actuar de la manera más visible. Lo que parece vacío puede ser el espacio donde Dios está a punto de construir algo que todavía no tiene nombre. Como Dios que al principio el mundo era caos y vacío, antes de que su palabra comenzara a ordenar. El vacío no es ausencia de plan, es el escenario donde el plan de Dios tiene espacio para manifestarse. Escribe en los comentarios: lo que Dios toca tiene propósito. Y comparte este mensaje porque hay alguien en tu vida que hoy está en su propio valle de huesos secos y necesita saber que Dios puede hacer algo con eso. Ten presente esta verdad hoy. La espera no es tiempo perdido, es tiempo de formación. Si hay algo que pone a prueba la fe de manera constante y silenciosa es la espera larga. No la espera de minutos u horas, la espera de meses, la espera de años, la espera de algo que pediste con fe y que todavía no tiene forma visible en tu vida. Y en esa espera prolongada, la tentación más grande no es dejar de creer de manera repentina, es enfriarse gradualmente.
Es seguir haciendo los movimientos externos de la fe, mientras por dentro la esperanza se va apagando despacio. Como un fuego que no se apaga de golpe, sino que va perdiendo intensidad hasta que solo quedan brasas. Y Dios hoy sopla sobre esas brasas, las brasas de la fe que no murió, aunque se siente pequeña, las brasas de la esperanza que sobrevivió, aunque ya no tiene la misma llama del principio. Dios sopla, y lo que parecía casi apagado puede volver a arder. Es dejar de esperar bien, seguir creyendo de palabra, pero instalarse en la amargura de fondo. Seguir orando, pero desde la resignación que dice que probablemente no llegará. Y eso es diferente a confiar, porque la confianza activa produce movimiento interior, aunque no haya movimiento exterior todavía. Mientras Nehemías construía los muros, hubo un momento de crisis real. El pueblo estaba agotado. Nehemías 4, versículo 10 registra lo que decían cuando las fuerzas flaqueaban. Que había demasiado escombro, que ya no podían. El agotamiento de la espera larga tiene esa capacidad. No solo te cansa, te hace ver el escombro más grande que la posibilidad. Y Nehemías hizo algo que todo el que espera necesita hacer en algún momento. Recordó al pueblo quién los defendía. Nehemías 4, versículo 14. No les tengáis miedo, acordaos del Señor grande y temible. Recuerden quién está con ustedes, porque la espera larga tiene tendencia a hacer que olvides eso. Pero la espera bien vivida no es tiempo perdido, es tiempo de formación, tiempo donde se forja algo en el interior que las temporadas fáciles no pueden forjar. Una fe que no depende de resultados para sostenerse, un carácter que sabe caminar sin ver el horizonte completo, una dependencia de Dios que no sería posible si todo llegara cuando tú lo pediste. Isaías 40, versículo 31 lo pone en palabras que son difíciles de superar. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No los que ven resultados rápidos, no los que reciben respuestas inmediatas. Los que esperan, los que siguen en el proceso aunque no llegue todavía lo que esperan. Los que a pesar del cansancio deciden seguir confiando un día más. Los que cuando la fe se siente pequeña no la abandonan, sino que la sostienen con lo que queda. Esos son los que renuevan sus fuerzas, porque la espera activa en Dios no te agota, te renueva, no porque la espera sea fácil, sino porque lo que sostiene la espera no es tu energía, sino la de Dios. Hay caminos que no elegiste, interrupciones que no pediste, cambios que llegaron sin avisar y que te dejaron en un lugar diferente al que habías planeado. Y desde ese lugar diferente, la pregunta natural es si en algún momento el plan original va a retomarse, si lo que se interrumpió va a poder continuar de alguna manera, si es posible volver a donde estabas. Pero a veces la respuesta de Dios a esas preguntas es más profunda que sí o no. A veces la respuesta es, donde yo te estoy llevando es mejor que donde estabas. Felipe el Evangelista estaba en pleno avivamiento en Samaria, multitudes respondiendo, sordos oyendo, paralíticos caminando, un momento de cosecha espiritual visible y poderosa. Y en medio de eso, el ángel del Señor le habló. Hechos 8, versículo 26. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, deja la cosecha visible y ve al camino desierto. Humanamente no tenía sentido dejar una multitud para ir a un camino vacío, pero Felipe obedeció, y en ese camino desierto encontró a un hombre. Un solo hombre, etíope, funcionario de la reina de Etiopía, leyendo el libro de Isaías sin entender. Y Felipe le explicó, y el etíope creyó, y fue bautizado ese mismo día, y siguió su camino gozoso hacia Etiopía llevando el evangelio a todo un continente, por una conversación en un camino desierto, que parecía un desvío del plan principal, pero que en la perspectiva de Dios era el plan principal. Felipe no habría llegado al etíope si no hubiera obedecido cuando la instrucción no tenía sentido. ¿Qué camino desierto estás transitando ahora? ¿Qué interrupción que no pediste puede ser el posicionamiento de Dios hacia algo que ni siquiera puedes imaginar? Porque Dios usa lo inesperado, eso que llegó sin pedir permiso y sin dar explicaciones, eso que interrumpió lo que tenías planeado con una contundencia que no pudo ignorarse. No como plan B, como plan original que desde tu perspectiva parecía desvío. Lo que hoy te sacó de lo que conocías puede ser lo que te lleva a quien necesitas encontrar, a lo que necesitas hacer,
al lugar donde tu historia impactará de maneras que todavía no tienen nombre. Proverbios 16, versículo 9 lo dice con la simplicidad que tienen las verdades más profundas. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú puedes planear, puedes trazar rutas, puedes proyectar futuros con precisión y dedicación, y está bien hacerlo. Pero al final el que endereza los pasos es Dios, y su enderezamiento siempre termina siendo mejor que el camino que tú habías trazado. Y cuando Él endereza, siempre es hacia algo mejor de lo que tú habías calculado, porque Dios no improvisa, Dios orquesta. Y aunque no lo veas ahora, todo lo inesperado de hoy puede convertirse en el cumplimiento exacto del plan que Él escribió para ti desde antes que nacieras. Hay un tipo de dolor particular que pocas personas hablan abiertamente. El dolor de perder algo que pediste y que creías que era voluntad de Dios. No perder algo que sabías que no era bueno. Perder algo que te parecía correcto. Una relación que parecía de Dios. Una oportunidad que habías pedido en oración. Un sueño que sentías que Dios mismo había puesto en tu corazón. Y cuando eso se va, la confusión es doble, porque no solo duele la pérdida, también duele la pregunta sobre si entendiste mal la voluntad de Dios. Si te equivocaste al confiar en eso, si Dios realmente estuvo ahí durante todo ese proceso. Pero hay algo sobre la naturaleza de Dios que es importante entender en esos momentos. Dios nunca quita algo bueno sin tener preparado algo mejor. Nunca cierra una puerta verdadera sin abrir una ventana más amplia. Nunca permite una pérdida sin que esa pérdida tenga función en el diseño más grande. Y eso no hace que la pérdida no duela. Solo cambia el significado de lo que dolió. Marta y María perdieron a su hermano, no a un conocido, a Lázaro, el hermano amado. Y Jesús sabía que estaba enfermo. Y Juan 11, versículos 5 y 6 dicen algo que parece contradictorio. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Los amaba, y se quedó. No porque no le importara, sino porque lo que tenía preparado requería exactamente ese tiempo. Si Jesús hubiera llegado cuando lo llamaron, habría sanado a un enfermo. Y ese sería el alcance del milagro. Un hombre sano, una familia aliviada, una historia de sanidad como las que ocurrían frecuentemente en el ministerio de Jesús. Llegando cuando llegó, resucitó a un muerto. El dolor de 4 días de espera fue el precio del milagro más grande, y nadie que vivió esos 4 días podría haber elegido ese precio conscientemente. Pero cuando Lázaro salió de la tumba, nadie en ese momento pensó que el precio había sido demasiado alto, porque lo que Dios hizo con ese dolor superó completamente lo que el dolor habría justificado. Y cuando Marta salió a su encuentro y le dijo, «Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», Jesús no le explicó el plan. Le hizo una pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees que aunque todo dice que ya es tarde, yo todavía puedo actuar? Y Marta confesó su fe, y Jesús llamó a Lázaro fuera de la tumba. Lo que se fue no era el final, era el contexto donde Dios iba a revelar algo sobre sí mismo que no hubiera sido visible de otra manera. Y lo mismo puede ser verdad sobre lo que en tu vida parecía definitivamente perdido. No todas las pérdidas son permanentes. Algunas son pausas dentro de planes más grandes. Algunas son el costo necesario de lo que estaba por venir. Algunas son exactamente el espacio que Dios necesitaba para hacer lo que ninguno de los que observaban podía anticipar. No todo cierre es permanente. A veces es una pausa dentro de un plan más grande. A veces la pérdida es el escenario donde Dios va a hacer algo que no habría podido hacerse si todo hubiera seguido como estaba. Confía también en lo que parece perdido. Porque el Dios que llamó a Lázaro de la tumba puede llamar de vuelta a la vida lo que en tu historia parece definitivamente cerrado. Y antes de resumir todo lo que vimos juntos, hay algo que quiero que te quedes con mucha claridad. Ninguna de las historias que vimos hoy fue fácil para quien la vivió. Gedeón no se levantó un día sintiéndose valiente. Esther no actuó sin miedo. Nehemías no construyó sin oposición. Juan el Bautista no dejó de dudar desde la primera oración. Ezequiel vio un valle que no tenía ninguna señal visible de vida. Felipe dejó algo que parecía más importante para ir a algo que parecía menor. Y en todos los casos la fe fue una decisión, no un sentimiento.
la decisión de seguir aunque no entendieran, la decisión de confiar aunque doliera, la decisión de actuar aunque el panorama no confirmara lo que Dios había dicho. Y eso mismo es lo que Dios te pide hoy, no que sientas que todo tiene propósito, que decidas creer que lo tiene, aunque hoy todavía no lo veas. Hay algo que une todas las historias que hemos recorrido juntos hoy. Gedeón escondido al que Dios llamó valiente, Ester huérfana a la que Dios posicionó para una hora crucial, Nehemías obstaculizado que supo no detenerse, Juan el Bautista en la oscuridad que siguió preguntando, Ezequiel parado ante un valle de muerte hablando vida, Felipe obedeciendo un camino que no tenía sentido visible. En todas esas historias hay un común denominador. Ninguno entendía completamente lo que Dios estaba haciendo mientras lo estaba viviendo. Todos, en algún punto del proceso, tuvieron que tomar la decisión de confiar, aunque no entendieran. Y todos descubrieron al otro lado que lo que parecía caos era diseño. Lo que parecía desvío era el camino. Lo que parecía silencio era preparación. Eso mismo es lo que Dios quiere que recibas hoy sobre tu historia. No que todo tenga sentido ahora mismo. No que el proceso deje de ser difícil porque lo veas como diseño. Que confíes en que tendrá sentido. Y ahora, antes de que oremos juntos, quiero que hagas algo. Solo por un momento. Piensa en lo que llevas, en lo que no entiendes, en lo que te preguntaste cuántas veces por qué, en la puerta que se cerró sin explicación, en la espera que pesa más de lo que calculabas, en la pérdida que todavía duele. Y ponlo mentalmente en las manos de Dios, no con explicación perfecta de por qué ocurrió todo lo que ocurrió, no con fe que no tenga preguntas, no con la versión más limpia y ordenada de lo que llevas, con lo que hay, con la fe que tienes hoy, aunque sea pequeña, aunque tenga dudas, aunque no sea la fe del principio, sino la fe que sobrevivió el proceso. Esa fe también es válida, esa fe también mueve el corazón de Dios, porque Dios no necesita que llegues perfecto para recibirte, necesita que llegues, y hoy llegaste. Pon tu mano en el corazón si puedes, cierra los ojos y recibe esta oración. Padre Celestial, hoy vengo ante ti con el corazón abierto y con las manos abiertas, no con palabras perfectas, no con la fe más ordenada que podría presentarte, con lo que hay, con lo que quedó después del proceso que cada uno de los que escuchan este mensaje ha vivido. Vengo en nombre de cada persona que llegó hasta aquí hoy, de cada corazón que lleva preguntas sin respuesta y que aún así decidió venir, de cada alma que pasó por cosas que no pidió y que todavía carga el peso de lo que no entiende, de cada creyente que siguió confiando aunque la espera fue más larga de lo que calculaba. Señor, tú ves lo que cada uno lleva, ves las pérdidas que no se nombraron en voz alta pero que pesan, ves las puertas cerradas que todavía duelen aunque hayan pasado meses o años, ves las esperas largas que han cansado la fe desde adentro, ves los silencios que hicieron preguntar si todavía estabas escuchando, ves el cansancio de quienes creyeron durante mucho tiempo sin ver la señal que esperaban. Y sobre todo eso, hoy declaramos algo que el dolor intentó borrar pero que no pudo. Tú no te equivocaste. Nada de lo que permitiste fue error. Nada de lo que ocurrió escapó a tu mano. Nada de lo que dolió quedó sin propósito. Todo estuvo y está dentro del plan que trazaste antes de que el tiempo comenzara. Señor, así como Ester llegó al reino para aquella hora sin saber que toda su historia la estaba preparando para ese momento, hay personas que escuchan esto hoy que fueron posicionadas con precisión para lo que viene. No por casualidad llegaron hasta aquí, no por accidente vivieron lo que vivieron. Fuiste tú alineando cada detalle con la misma precisión con que alineaste la historia de Ester. Señor, ayúdalas a verlo, a reconocer que lo que parecía pérdida era preparación, que lo que parecía desvío era alineación divina, que lo que parecía silencio era trabajo invisible en dimensiones que sus ojos todavía no podían registrar, que lo que parecía retraso era el tiempo exacto que necesitaba para que lo que viene llegue a un corazón preparado para recibirlo. Padre, sobre el dolor que aún no sanó completamente en el corazón de quien escucha, habla tú hoy. Con la cercanía que describes en el Salmo 34, cercano estás a los quebrantados de corazón. Así como hablaste sobre los huesos secos del valle de Ezequiel, cuando no había ninguna señal visible de que algo podía cambiar, habla tú hoy sobre lo que parece muerto en sus vidas.
sobre las áreas que el proceso secó, sobre los sueños que el tiempo enterró, sobre las esperanzas que repetidas decepciones fueron apagando despacio. Declara vida donde hay sequedad, donde el alma siente que el proceso la agotó en lugar de enriquecerla. Declara propósito donde hay confusión sobre por qué ocurrió lo que ocurrió. Declara esperanza donde hay cansancio de esperar, que los huesos que parecían sin vida comiencen a moverse, que las piezas que parecían rotas sin remedio comiencen a unirse, que el ejército grande en extremo que tú prometiste comience a levantarse en cada historia que está escuchando este mensaje. Que lo que hoy es valle de huesos secos sea mañana el campo donde tu gloria se manifiesta de manera que nadie pueda atribuirlo a otra cosa que no seas tú. Señor, sobre la espera de cada uno que escucha hoy, declaro Isaías 40, versículo 31, que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, que levantarán alas como las águilas, que correrán y no se cansarán, que caminarán y no se fatigarán. Que esa renovación llegue hoy, en medio del proceso, sin esperar a que la situación cambie primero. Que cuando la espera parezca definitivamente demasiado larga, haya una renovación sobrenatural que no puede venir de ningún otro lugar, que no sea de ti. Que cuando la fe se sienta pequeña y el cansancio sea más real que la certeza, tú seas la fortaleza que no se termina. Sobre lo inesperado que llegó sin avisar y que todavía desconcierta, habla tú como le hablaste a Felipe en el camino a Gaza. Dales la misma claridad que le diste a Felipe cuando lo enviaste al camino desierto. Que el camino desierto que están transitando tiene un encuentro preparado. Que lo que parece un desvío es el plan original visto desde tu perspectiva. Que lo que no entendieron del cambio que llegó sin avisar tendrá sentido pleno cuando vean a quién llegarán por haberlo obedecido. Padre, declaro sobre las finanzas de quien escucha este mensaje. Que la provisión que parece tardía llega con la precisión del Dios que no improvisa y que nunca llegó tarde en toda la historia de quienes confiaron en Él. Que Jehová Jireh, el mismo que proveyó el carnero a Abraham en el monte Moria, actúa con esa misma fidelidad sobre cada situación financiera que hoy está siendo presentada delante de ti. Que lo que parece cerrado en esta área se abre en el tiempo que tú determinaste. Declaro sobre la salud de quien escucha, que el cuerpo que lleva el proceso que lleva, que cargó el peso que cargó, que vivió lo que vivió, recibe hoy la intervención de tus manos. Que así como Marta y María vieron a su hermano salir de la tumba cuando todo el mundo decía que ya era demasiado tarde, cuando los 4 días parecían haber sellado el final, quien escucha vea la manifestación de tu poder en lo que los diagnósticos humanos declaran sin solución. Que el médico de médicos actúe donde los médicos llegaron a su límite. Que sea de las que nadie pueda atribuir a otra cosa que no seas tú. Declaro sobre las relaciones de quien escucha, que los vínculos que el dolor rompió reciben la restauración que solo tu gracia puede producir. Que lo que el tiempo y el dolor distanciaron sea acercado por tu gracia. Que las personas correctas que todavía no llegaron estén siendo preparadas con la misma precisión con que posicionaste a Ruth junto a Buz y a Esther frente al rey. Declaro sobre el propósito de quien escucha, que lo que llevan en el corazón como llamado y que el proceso hizo parecer lejano se acerca hoy. Que los dones que el tiempo de espera no apagó sino que profundizó encuentren su expresión plena en el momento que tú determinaste. Que las puertas que corresponden al propósito verdadero se abran, que las que no corresponden permanezcan cerradas aunque atraigan. Que el momento para el que fueron formados llegue con la precisión del Dios que preparó a Esther para aquella hora y que preparó a Felipe para aquel encuentro en el camino desierto. Señor, sobre el proceso completo de cada vida que escucha este mensaje, declara Romanos 8, versículo 28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas, las que se entienden y las que todavía no. Las que dolieron de maneras que no se pueden describir fácilmente y las que dieron gozo. Las que parecían error y las que parecían acierto. Las que tienen nombre y las que todavía no saben cómo llamar. Todas están siendo usadas por ti para un bien que todavía en muchos casos no es completamente visible, pero que es completamente real, porque tú no desperdicias nada, ni una lágrima derramada en la oscuridad cuando nadie más estaba mirando, ni un año de espera que pareció no producir nada, ni una pérdida que dejó un espacio que dolió, ni un silencio que hizo preguntas en el interior. Todo está siendo tejido en la historia más grande que tu amor diseñó.
Y hoy decidimos creerlo, no porque lo veamos todo, aunque todavía haya preguntas sin respuesta, aunque el proceso no haya terminado, aunque la situación no haya cambiado todavía. Decidimos confiar en ti, en tu carácter que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en tu amor que no cambia según las circunstancias, en tu fidelidad que no tiene un solo ejemplo de promesa no cumplida, en tu plan que no falla, en tu tiempo que siempre es exactamente el correcto, aunque no lo parezca desde adentro del proceso. Tu tiempo es exactamente el correcto. Gracias, Padre. Gracias por cada proceso que formó lo que la comodidad no podría haber formado. Gracias por cada puerta cerrada que nos protegió de caminos que parecían destino pero que no lo eran. Gracias por cada espera que profundizó la fe y la hizo más real que antes de que comenzara. Gracias por cada pérdida que hizo espacio para algo que de otra manera no habría podido llegar. Gracias por cada silencio que afinó el oído espiritual y enseñó a escuchar más allá del ruido. Gracias por cada momento difícil que se convirtió en el testimonio que alguien necesitaba escuchar. Gracias porque no desperdiciaste nada. Gracias porque todo tuvo propósito en tus manos. Gracias porque lo que hoy no se entiende, un día se entenderá. Y cuando se entienda, todo habrá valido la pena. En el nombre de Jesús, el nombre que diseñó el propósito de cada vida que escuchó este mensaje, el nombre que no comete errores, el nombre que sostiene lo que se le confía, el nombre en el que podemos descansar sabiendo que todo tiene un propósito. Amén. Y antes de que te vayas, hay algo más que quiero que sepas. No llegaste a este mensaje por casualidad. Así como Felipe fue dirigido al camino desierto, así como Esther llegó al palacio en el momento exacto, así como Juan el Bautista recibió respuesta cuando más la necesitaba, este mensaje llegó a ti en el momento que Dios determinó, no antes, no después, ahora, con todo lo que llevas en este momento, con todo lo que has vivido hasta aquí, con todo lo que todavía no tienes claro. Dios habló hoy, y lo que dijo es lo mismo que ha dicho siempre sobre los que confían en Él, que todo lo que permiten tiene propósito, que nada en sus manos se desperdicia, que el final de la historia ya fue escrito, y es bueno. Si este mensaje tocó algo en tu corazón, escríbelo en los comentarios ahora mismo. Dios no desperdicia mi dolor, todo tiene un propósito. Y comparte este video con alguien que hoy necesita escuchar que lo que vivió no fue en vano, que el final de la historia todavía no se escribió, y que quien la escribe no comete errores, que cada capítulo, incluso los más oscuros, tiene propósito en la historia que Dios está escribiendo, que los capítulos que más duelen a veces son los que más aportan a la profundidad del final, que el final ya fue determinado, que las preguntas sin respuesta de hoy tendrán respuesta cuando Dios las revele, que Romanos 8, versículo 28 no tiene asterisco. No dice todas las cosas excepto las que parecen demasiado difíciles. Dice todas, y es bueno. Que Dios te bendiga siempre. Amén. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off with minimum purchase, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply.